En el siguiente video vamos a ver la herramienta de círculo, la cual, como su nombre lo indica, nos permite generar circunferencias. Para ver esto con mayor detalle vamos a crear un nuevo archivo. Para eso nos dirigimos a lo que es la barra de herramientas de acceso rápido. Seleccionamos el nuevo, se nos despliega, ¿cierto?, lo que es esta ventana. Seleccionar la opción de Acadiso. Podemos seleccionar cualquier otra, pero voy a seleccionar Acadiso por esta vez. Recordar que las unidades, ¿cierto?, de esta plantilla son en milímetros. Se pueden modificar, claro que sí, pero por defecto aparecen en milímetros. Entonces simplemente lo seleccionamos, damos en abrir, esperamos un momento a que este cargue y perfecto, ya estamos dentro de esta interfaz. Lo siguiente que vamos a hacer es dar un doble scroll para ubicar lo que es el sistema de coordenadas. Perfecto, ya todo listo. Lo que vamos a ver ahora es la herramienta de círculo, ¿cierto? Circunferencia, círculo, más que nada círculo. Aparece como nombre de esta herramienta, de este comando. La ubicamos, ¿cierto?, en lo que es pestaña de inicio, grupo dibujo, ¿cierto? Aquí tenemos una serie de herramientas, entre ellas línea, polilínea, que ya ambas ya hemos visto. Y acá la tenemos, círculo. Ahora nosotros podemos acceder a ella de varias formas. Una de ellas es dando clic acá, ¿cierto? Podemos acceder. O la otra es escribiendo, por ejemplo, círculo. ¿Sí? Entonces ahí la tenemos. Ambas formas son válidas para poder acceder. Damos escape. Vamos a seleccionarla desde acá. ¿Por qué desde acá? Porque les quiero mostrar lo siguiente. Si yo selecciono la herramienta de círculo, lo más probable es que yo seleccione esta opción, ¿cierto? La primera que encuentre, ubico un centro, desplazo y ya tengo una circunferencia. Tan fácil y tan simple como eso. Pero no es la única opción, sino que hay muchas más. Si no me equivoco, 6 opciones para seleccionar una circunferencia. Y para acceder a ellas, vamos a dar clic en esta flecha y al hacerlo se nos despliegan una serie de opciones, ¿cierto? Tenemos la opción que aparece generalmente por defecto, que es la de centro radio, luego centro diámetro, 2 puntos, 3 puntos, las siguientes son tangente, tangente, radio y después tangente, tangente, tangente. Entonces vamos a ver cada una de ellas con mayor detalle. Vamos a seleccionar acá centro radio, seleccionamos y acá dice precise punto central para círculo o, ¿cierto?, me entrega estos dos rectángulos. Estos dos rectángulos me pueden a mí permitir, por ejemplo, ubicar alguna coordenada específica. Por ejemplo, el 0,0. Recordar que para acceder, ¿cierto?, a estos dos rectángulos, para poder indicar la coordenada, simplemente damos en la tecla tabular, ¿cierto? Estas dos flechas que van en sentido contrario en el teclado, que están en la parte o más arriba, ¿cierto?, una más arriba del mayúscula. Simplemente damos enter y ahí lo tenemos, ¿sí? Ubicamos el centro en el punto 0,0, ¿cierto?, en el origen del sistema de coordenadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente dar algún valor de radio, por ejemplo 80 milímetros, damos enter y ahí lo tenemos. Vamos a asegurar, puedo seleccionar la herramienta de línea, ubicamos, ¿cierto?, el punto 00, ahí lo tenemos. Puedo ubicar este punto y tenemos de radio 80 milímetros. Perfecto. Entonces eso es básicamente. Para esta opción ubico el centro, selecciono el radio y ya tenemos nuestra circunferencia lista. ¿Qué más podemos ver? Seleccionamos la flecha, ¿cierto? Ya vimos esta, un ticket. Ahora vamos a ver la opción de centro diámetro. Bueno, como ya se habrán imaginado, esta opción me permite crear un círculo mediante un centro y un diámetro, ¿cierto? A diferencia de seleccionar un radio, o indicar un radio, bien digo, podemos indicar un diámetro. Vamos a seleccionarla. Esta oportunidad, a diferencia de la anterior, voy a seleccionar un punto cualquiera, un punto al azar, por ejemplo acá.
Vamos a desplazar el cursor y al hacerlo, ¿cierto? Aparece esta entrada dinámica donde al momento, justamente ahora, me entrega 113 milímetros y fracción. Vamos a indicar 80, ¿sí? 80 milímetros, damos Enter y me queda una circunferencia menor, ¿cierto? Con un radio menor a la que ya dibujamos previamente. ¿Por qué? Porque en la anterior, ¿cierto? En la que tenemos acá, tenemos un diámetro o un radio de 80 y acá tenemos un radio de 40, ¿cierto? Tenemos un diámetro de 80, pero un radio de 40, ¿cierto? La mitad del anterior. Perfecto, entonces, ¿qué más podemos hacer con esta herramienta? Vamos a escribir círculo, ¿cierto? Me dedujo la herramienta, damos Enter. Y acá también podemos acceder, ¿cierto?, a lo que son las distintas herramientas de círculo. Tenemos el 3 puntos, el 2 puntos, ¿cierto? Tangente, tangente, radio. Y si no me equivoco, debería estar las otras opciones. Pero bueno, si no me equivoco, aquí tenemos alguna de ellas. Vamos a dar Escape. Y vamos a acceder directamente desde acá. Damos Enter. Y ahora sí, ya vimos esa, ¿cierto? Ahora vamos a ver la opción de 2 puntos. Crea un círculo mediante 2 puntos finales del diámetro. Esta opción, ¿cierto? Es bastante útil cuando tenemos puntos de referencia. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, selecciono la línea, dibujo una línea de este estilo. Y si necesito, ¿cierto?, una circunferencia que vaya desde este extremo a este otro extremo, simplemente selecciono la opción de 2 puntos, ubico este punto inicial del segmento, el otro punto del segmento, y ahí tenemos una nueva circunferencia que abarca, ¿cierto?, toda esta recta, ¿cierto?, este segmento que acabo de dibujar. Bastante también interesante. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a dar clic, ¿cierto? Tenemos ahora la opción de 3 puntos, circunferencia de 3 puntos, la cual crea un círculo mediante 3 puntos de la circunferencia. Para ello, vamos a dar clic en línea y vamos a dibujar un triángulo, ¿sí?, de este estilo, aunque quizás un poco más pequeño, considerando que la circunferencia va a ser mayor que eso. Algo así. No necesariamente, ¿cierto?, esta línea que está acá debe ser recta. De hecho, la vamos a borrar y la vamos a dibujar nuevamente. Cada una de las líneas, ¿cierto?, con una cierta inclinación. Aquí no tenemos ninguna línea recta, o sea, digo horizontal o vertical, sino que todas las líneas tienen cierta inclinación. Entonces seleccionamos esta opción, damos clic, ¿cierto?, en 3 puntos y ubicamos el punto 1, el punto 2. Y fíjense cómo se genera lo que es la vista previa en base a la ubicación del tercer punto, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar cualquier otro punto, pero si yo selecciono, por ejemplo, este de acá, ahí lo tenemos. La circunferencia, ¿cierto?, toca los 3 puntos del triángulo. Otra herramienta también bastante interesante. Sirve mucho cuando tenemos referencias de este estilo. ¿Qué más tenemos por acá? La opción de tangente, tangente, radio. Para este caso vamos a hacer algo bastante similar al anterior, pero solamente 2 líneas. Por ejemplo, una de este estilo, otra así. Perfecto. Damos clic en la flecha, seleccionamos tangente, tangente, radio. Esta opción, ¿cierto?, crea un círculo con un radio determinado tangente a 2 objetos. Seleccionamos y fíjense que al pasar el cursor, ¿cierto?, por estas líneas, ya tenemos una vista previa de lo que es esta referencia, ¿cierto?, esta referencia de objetos, como lo es tangente. Nos pide, por ejemplo, precise el primer punto en objeto para la primera tangente del círculo. Seleccionamos el primero, seleccionamos el segundo, y ¿qué me va a pedir ahora? Me va a pedir un radio. En este caso yo puedo seleccionar 200, y ahí lo tenemos, una circunferencia, ¿cierto?, de radio 200, y que intersecta estas dos rectas. Vamos a ver algo un poco más distinto.
vamos a seleccionar una circunferencia, seleccionamos otra circunferencia, vamos a seleccionar por ejemplo tangente, tangente, radio, selecciono esta que está acá, selecciono esta que está acá y voy a dar no lo sé, tal vez 300 y ahí lo tenemos. No solamente sirve con rectas, sino que también con circunferencias, ¿cierto? O arcos, si en este caso es necesario generar alguna tangencia en arcos, pero funciona bastante bien también en circunferencias. Vamos a seleccionar, ¿cierto?, todo esto que está acá y lo vamos a borrar, porque vamos a ver ahora la última opción, la cual es tangente, tangente, tangente. Para esta opción vamos a hacer lo siguiente: selecciono línea y voy a dibujar nuevamente un triángulo de este estilo, ¿sí? Ninguna línea horizontal o vertical. Cabe mencionar que si son líneas horizontales o verticales no hay problema, solamente quiero dejar un triángulo lo más se podría decir aleatorio posible. Entonces seleccionamos la opción de tangente, 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 seleccionamos acá y nuevamente podemos seleccionar algún punto de los que tenemos acá. Por ejemplo, el primero, seleccionamos la segunda tangencia y posteriormente la tercera tangencia y ahí lo tenemos, ¿sí? Una circunferencia inscrito, ¿cierto?, en este triángulo, el cual también sirve bastante bien para referencias. Y es así como trabajamos la herramienta de círculo.